Vamos a dar inicio a esta sesión del Círculo de Estudio para conocer mejor estos libros con los que ahora los docentes tenemos que estar relacionados y que se llaman un libro sin recetas para los maestros y las maestras. Fíjense que es muy importante que ustedes sepan que estos libros, aunque tienen una fase específica, eh, eh, mm, bueno, este es el que hemos empezado a trabajar, el de la fase 3. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3. Y aunque dice fase 3 y en teoría pensaríamos que solamente es para los maestros de primero y segundo de primaria, los temas que contienen estos libros son temas que aplican para toda la educación básica. Porque todos tienen libros de texto, porque todos van a trabajar por proyectos, porque todos vamos a trabajar con la misma metodología. Y entonces la idea es que cada jueves avancemos en el conocimiento de un poquito de estos libros. Estamos con el libro número 3 y vayamos viendo los temas. Algunos de ustedes estuvieron en la sesión anterior y en la sesión anterior lo que hicimos fue revisar el tema de la introducción, que dice aquí introducción, y el tema de la nueva familia de libros de texto y su vinculación pedagógica. El día de hoy vamos a trabajar con este apartado que se llama obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. La próxima semana trabajaremos ecología de saberes en el territorio escolar. Entonces, hoy nos concentramos en este tema. Vamos a dar inicio a compartir la presentación sobre este tema. La nueva escuela mexicana, ya habíamos dicho aquí. Miren, hay un libro, hay un texto, lo voy a poner aquí, lo voy a compartir. Es un texto que además, bueno, hay que conocer varios textos sobre la nueva escuela mexicana, pero este texto que se llama La nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas, es un documento que hizo la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Y por qué recomendamos aquí un libro de la Subsecretaría de Educación Media Superior y nosotros somos de educación básica? Porque fíjense que todos los temas que tienen que ver con la nueva escuela mexicana, no son exclusivos de preescolar o de primaria o de educación inicial. Los temas de la nueva escuela mexicana son desde la educación inicial hasta la educación superior. Justamente es esto, ¿no? La institución educativa, es decir, la escuela que abarca desde que los niños son llevados al CENDI hasta la formación para los maestros, la formación de los docentes, la educación superior, a todos los incluye. Pero todas estas características y todas estas cosas que nos dice aquí de la nueva escuela mexicana, es justamente lo que yo les acabo de comentar. Es el nombre de la nueva política educativa de este país y pues abarca desde los 0 años que llegan al CENDI. A los niños llegan desde los 40, pueden llegar desde los 45 días de nacidos al CENDI y hasta que terminan una licenciatura, estudios de educación superior, o los alumnos hacen trabajo, formación para el trabajo o educación tecnológica. El apartado que vamos a ver hoy del libro sin recetas tiene que ver con el diagnóstico que se ha hecho de lo que son los obstáculos y las resistencias para poder implementar adecuadamente esta política educativa. ¿Cuáles son los obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana? Su servidora, María del Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, pues les agradece que estén en este círculo de estudio, en esta sesión en la que revisamos obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. Si ustedes revisan el texto, su texto, el de la fase 3, este apartado contiene 4 temas, ¿no?
habla de la cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o algo más? Entonces los obstáculos tienen que ver con el tiempo. Los obstáculos también tienen que ver con los compromisos. ¿Qué son los compromisos sólidos y qué son los compromisos líquidos? El siguiente subtema de los obstáculos es otro apartado que se llama ¿soy un opresor? ¿Soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? ¿Qué dinámicas de poder y control se ejercen sobre las personas? Y pues bueno, lo que es para nosotros en la escuela, cómo se llevan a cabo, cómo revisamos esas dinámicas de poder en la escuela. Y finalmente nos provee de cómo hacer un diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ya sabemos que el pensamiento crítico es uno de los ejes articuladores del nuevo plan de estudios y que se requiere para participar, digamos, de manera muy activa en la implementación de la nueva escuela mexicana. Vamos a ver este primer tema que habla de cosificación del tiempo. ¿A qué les suena esto de cosificación del tiempo? Antes de meternos en el tema, el texto habla de las dinámicas en la cultura escolar por el cambio de políticas públicas. Habla de eh, que las escuelas tienen mucha carga administrativa, que muchas veces el maestro está aislado, que el maestro eh, participa de muchas actividades que en realidad lo que han hecho es burocratizar el sistema educativo con tanto papel, con tanto formato que a veces nos piden, ¿no? Y pues la apatía que existe por lo que realmente debe ser la labor de la escuela, que es la labor pedagógica, y que realmente se llevan más tiempo los docentes, quizás planeando el trabajo que llevándolo a cabo. Y justamente todas estas dinámicas que a lo largo de la historia de la escuela se han ido pues sumando unas a otros, es lo que justamente hace que se dificulte que un modelo educativo como el actual modelo educativo tenga dificultades para ponerse en marcha, porque eh, pues hay dificultad para reconocer que la comunidad puede ser el centro el centro de la actividad educativa, como propone este modelo. También nos habla, nos da algunas notas de cuáles son o cuáles habían sido, yo no creo que porque ya se firmó el acuerdo de el nuevo plan de estudio, estas prácticas hayan desaparecido, pero también habla de prácticas educativas neoliberales que que se daban en la escuela y que puede ser que todavía por ahí existan remanentes de estas prácticas educativas, ¿no? ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, la primera dice la insistencia por culpar a los individuos de sus fracasos. ¿Qué pasa en la escuela? Ay, pues bueno, si el niño aprende, pues es porque el niño es muy inteligente, y si no, y no aprende, pues es porque el niño es muy tonto, ¿no? O porque la familia no ayuda, o sea, pero no, la escuela nunca se responsabiliza de lo que puede darles o no a los estudiantes al interior de la escuela. Entonces, esta es una práctica y justamente el modelo 22, el marco curricular, pues pretende desterrar estas prácticas, ¿no? El que no se culpe a cada ser humano de que pues no aprende o no tiene las mejores condiciones. Realmente el ser exitoso en la escuela, un alumno exitoso en la escuela, pues es una práctica justamente neoliberal porque individualiza, ¿no? El éxito o el fracaso. Entonces, también nos han dicho mucho, por ejemplo, esta es otra práctica,
que en lugar de conformarnos con estar bien, deberíamos intentar siempre lograr el máximo potencial humano, igual de manera individual, ser mejores, ¿no? Y que si eres el mejor, que si quieres ser bombero, pues el mejor, si quieres ser barrendero, pues sí, pero el mejor. Eh, Siempre lograr convencer a los seres humanos de esto. Y pues bueno, eso no ayuda al nuevo modelo porque estas prácticas son individuales. Otra cuestión que nos presenta la introducción de este capítulo dice que depende también, nuestro bienestar no depende de las condiciones externas, sino de cómo percibimos la realidad, que podemos cambiar esas percepciones con solo fuerza de voluntad. O sea, nosotros no porque querramos eh, querramos que la familia sea buena. Por ejemplo, yo tengo un alumno a lo mejor que pues se porta como se porta porque los padres no apoyan, porque los padres tienen ciertas condiciones, porque el trabajo de los padres no ayuda, los cuidan los tíos o alguien externo. Entonces, si yo con fuerza de voluntad no puedo cambiar nada más eso, ¿no? Realmente son cuestiones que no se logra cambiar de un día para otro, pero tampoco se pueden lograr teniendo buena voluntad, ¿no? O fuerza de voluntad. Dice también el texto que lo más valioso que poseemos es la libertad, ¿no? Y entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿por qué si lo más valioso que tenemos es la libertad? ¿Por qué es necesaria la disciplina? Y en el caso de la escuela, la disciplina escolar, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos que, si lo más valioso es la libertad, como que son contradicciones que plantea el texto que tenemos que resolver y que en teoría, recuerden que estamos hablando de teoría, este nuevo modelo trataría de modificar, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr esta modificación? Pues bueno, quizá poniendo en marcha el nuevo modelo, pero conociendo los principios del modelo. Por ejemplo, como que en lugar de que el alumno esté en el centro, lo más importante es la comunidad. Sí, los alumnos, pero también la comunidad. La comunidad, el aprendizaje en comunidad y la atención de los problemas en comunidad es lo más importante para este modelo. Entonces entremos de lleno a este primer inciso del tema de obstáculos y desafíos para la implementación del modelo de la nueva escuela mexicana. La cosificación del tiempo. Dice el subtítulo, cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? Fíjense que justamente el tiempo es un obstáculo para ponerlo en marcha porque pues si no le dedicamos tiempo a conocer el modelo, pues igual como maestros nos vamos a encontrar que no podemos conocer los libros, no podemos conocer el modelo como, como lo está planteando la secretaría, no podemos conocer las cosas. Entonces, si no le dedicamos un poquitito de tiempo a conocer el modelo y los libros, pues sí, vamos a tener problemas para ponerlos en marcha. Ahora, la implementación del modelo y el uso de los libros no son los únicos, pero sí son muy importantes de conocer, pues para que los maestros no se sientan frustrados a la hora de poner en marcha este nuevo plan. ¿Qué es esto de cosificación del tiempo? Bueno, fíjense que hay yo no sé si ustedes lo han escuchado mencionar, pero dicen que aquí dice el texto, se ha afirmado reiteradamente que la civilización occidental es hija del ocio. No sé, pero yo tuve maestros en la universidad, no sé si a alguno de ustedes les tocó, que, por ejemplo, a mí mi maestro de estadística decía que tenía un letrero ahí eh, acerca del ocio.
Mi mamá también lo decía, que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? O sea, tenemos una idea de que el ocio solo es, que es algo malo el ocio. Y realmente lo que hace el texto es plantear el hecho de la necesidad de tiempos, pero de ocio como con propósito. Vamos a ver, el ocio, dice el texto, por eso surgieron las filosofías, por eso tuvo su apogeo, por eso conocemos ahora obra de grandes filósofos, pues porque tenían ciudadanos, estos eran ciudadanos libres y, digamos, no fueron incluidos en el trabajo rudo de cargar, de cortar, ¿no? De hacer trabajos, como le llama el texto, embrutecedores, y entonces por eso se pudieron dedicar a la teoría de la contemplación, es decir, a observar qué pasa, si esto sucede primero, si se hace después, si alguien interviene, si no interviene. Y entonces justamente esta contemplación, este uso del ocio para contemplar y observar lo que pasaba en la vida, fue lo que permitió la creación bueno, el apogeo realmente de la filosofía, ¿no? También el texto nos habla de que hoy vivimos otro tipo de esclavitud. A lo mejor no son trabajos como los que se tuvieron entonces de construir, de cargar, no sé, los trabajos ahora quizá dejaron de ser tan demandantes físicamente, pero, pero, eh, pero sí son trabajos que nos ocupan mucho, mucho tiempo, y entonces a nosotros no nos da tiempo como sujetos de pensar las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, y si podemos hacerlas mejor o si podemos hacerlas diferentes, porque utilizamos todo el tiempo. Incluso ahora decimos sobre el tiempo, es que se va el tiempo súper rápido, ya estamos en octubre, ya pasó, las fiestas de septiembre, ya estamos, adornándonos con motivos del Día de Muertos y mañana va a ser Navidad, ¿no? Tengo una amiga que así dice. Entonces, el tiempo es importante, pero justo por eso es la pregunta, ¿no? Y justamente nos habla de que este elemento, el tiempo es el primer obstáculo para poder poner en marcha el modelo del Plan Educativo 2012, porque pues es un modelo que necesita mucho trabajo comunitario, ¿no? Necesita mucho trabajo de observación. Por ejemplo, se necesita conocer la comunidad, tener tiempo suficiente para que por medio del ocio contemplativo, los agentes de la comunidad puedan reflexionar sobre su situación, ¿no? Es decir, ¿estamos bien? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podríamos estar mejor? Pero justamente porque el tiempo es el primer obstáculo para poner en práctica el modelo curricular 2022, los primeros análisis de la comunidad los tienen que hacer los maestros, porque el maestro pues tiene, digamos, herramientas metodológicas, tiene herramientas teóricas para hacer esta contemplación de lo que está pasando en la comunidad para poder poner en marcha los proyectos que le hagan falta a la comunidad o los temas que se tengan que trabajar, ¿no? Por eso, como no toda la comunidad se puede poner a trabajar en este análisis, no se puede establecer, digamos, en un ocio contemplativo,
los que tienen que reflexionar sobre cómo está la comunidad, quién tiene que hacer estos primeros análisis, pues es el maestro. Yo entiendo que los maestros también somos personas ocupadas y que tenemos muchas actividades, pero lo que pide el modelo es que justo por esa experiencia que tienen los modelos, los maestros trabajando en sus comunidades, es que las primeras reflexiones, estas reflexiones de qué le hace falta. Bueno, entonces dice, hay que hacer reflexión personal bajo los límites del ocio contemplativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, el texto nos propone algunas preguntas para llevar a cabo esta reflexión personal, ¿no? Nos pone esta lista de preguntas. ¿Qué sé hacer con mis manos y mi cuerpo? ¿Quién y cuándo me lo enseñó? ¿Qué pienso de mí? ¿Quién soy? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué rechazo algunas ideas? ¿Qué de lo que pienso ha llegado a mí por mi comunidad? ¿Y cuál es la herencia cultural que recibí y formó parte de mi identidad? ¿No? Entonces, con estas preguntas que se haga el maestro, pues poder empezar a hacer esta reflexión personal que lleve a conocerse a él, pero también a su comunidad y que le sirva como marco para detectar los proyectos que se podrían trabajar en la comunidad. Ese es el primer obstáculo. ¿Qué saben ustedes o a ustedes cómo les ha ido con esto de el tiempo? ¿Qué manejo del tiempo tienen en su escuela, en su comunidad? ¿Cómo ven esta situación? Yo, maestra Soco, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, maestra Silvia. Pues sí, miren, en referencia al tiempo, como dice usted, nos come, en mi caso, mi función directiva, nos come la situación administrativa. En cuanto uno, pues ya requiere estar en salones, visita de salones, ver cómo van los proyectos, han recurrido solamente a temas en matemáticas porque sienten debilidad cuando se analizaron los libros y los PDA de que había esa debilidad en matemáticas. En mi caso, como son maestras, dos de ellas con más de 30 años de servicio y las demás ya casadas con un programa 2011, ha costado mucho trabajo, maestra Soco, erradicar, ahora sí erradicar o transformar, mejor dicho, ese pensamiento sobre los tiempos y la sistematización. No he logrado todavía que puedan ellas ver la transversalidad en proyectos, porque también el no tener el libro es algo en lo que pues nos atora, es un obstáculo tremendo. Ellas ahorita se están basando solamente en contenidos y PDAs, pero al no tener la herramienta principal que es el libro y saber cómo se pueden relacionar, pues realmente sí es catastrófico para ellas, lo están viendo en en este primer mes que pasó, el llegar a lograr que estos PDA se puedan llevar a cabo, maestra. Si es el tiempo, porque la herramienta principal que es el libro no está. Entonces, además de lo administrativo, que pues como todos ustedes saben, en este primer mes, septiembre y parte de octubre, pues se tienen que entregar muchas cosas estadísticas. Y para poder entregar un administrativo, pues uno tiene que hacerse valer de la cuestión con los docentes para que te entreguen también esos datos. Aunado a eso, imagínense el no tener el libro, el no tener en práctica al 100%, pues el programa, el adentrarse en él, en sus contenidos, en cómo está el esquema, la filosofía, los principios, está costando mucho trabajo, mucho, mucho. Estamos a contrarreloj porque lo que más nos interesa a todos en el ámbito educativo, pues es avanzar y adentrarnos con este nuevo programa. Sin embargo, sí, son muchos los obstáculos, pero es un reto, como yo les decía a mis compañeras, es una oportunidad de aprender y siempre lo hemos hecho.
No es la primera vez que nos llega un programa y lo tenemos que echar adelante. Entonces, es lo que le decía a mis compañeras. Es un reto que tenemos que lograr, quizás sí poco a poco, con muchos obstáculos, pero sí, algo que yo les marcaba mucho y sobre todo esta palabra que son tiempos, tiempos dentro del aula, tiempos fuera de ella, para poder lograr que las problemáticas que están surgiendo en nuestra comunidad pues puedan también no resolverse, sino ayudar a concientizar algunas temáticas que están resultando apenas. No es de que hagan ellos, hicieron por ejemplo unas encuestas, salieron unas problemáticas de esas encuestas, pero ¿qué creen? Que ahorita están surgiendo otras nuevas, precisamente por el que ya estamos en presencial. Yo no estaba en presencial porque estaba en construcción mi escuela, y al entrar en presencial, pues surgieron muchas problemáticas. Entonces, ahí vamos a verlo como una oportunidad para poder agarrarnos de esas problemáticas y poder llevar a cabo esos PDA. Pero ahí vamos, maestra Soco, ahí vamos. Y pues bueno, esa es mi participación. Espero haber sido explícita, y un desahogo también, ¿verdad? Como en el Estado de México, que todavía no tenemos nuestros libros en las manos, pero estamos en ese reto, maestra, y en ese andar. Muchas gracias. Entonces tiene razón, gracias maestra Silvia. La maestra Silvia es directora de una escuela y entonces nos puede comentar lo que nos comenta, ¿no? Y tiene razón entonces el libro cuando habla de este texto, cuando dice que la carga administrativa, el aislamiento del maestro, la burocratización dificultan, es realmente un obstáculo, ¿no? Que es el tema que estamos viendo hoy, obstáculos y resistencias para implementar un modelo. Sí, la carga administrativa es uno de ellos, pero vi que también la maestra Alejandra de Iguala nos levantó su manita. ¿Ya la Sí, bajó? maestra. Sí, maestra, buenas noches. Yo soy maestra frente a grupo. Estoy en la fase 3, segundo año, y en Guerrero sí estamos implementando los libros de textos, pero en la zona escolar en la que estoy, las maestras y maestros de primer año no están llevando a cabo la práctica de libros, se están dedicando a alfabetizar a los niños. A partir del segundo año, sí estamos llevando a cabo los proyectos. En cuanto al tiempo, realmente son demasiadas actividades que tienen los proyectos. Sí las estamos desarrollando, sí trabajamos la transversalidad. La realidad es que estamos iniciando con este tipo de trabajos, y lo que sí nos presiona mucho en este caso, pues, es el director, que de manera casi visita las aulas y nos revisa cuántos proyectos estamos implementando por semana, o él va anotando los proyectos y nos hace hincapié en el producto final. ¿Cuál es el producto final? Entonces nosotros estamos dedicados al desarrollo de los proyectos, pero también llegar al producto final, porque estamos llevando a cabo una exposición de nuestros productos finales y pegamos los materiales de nuestros alumnos, pero sí esa dinámica de trabajo nos está costando. Seleccionamos los PDA, pero también hemos implementado algunas actividades para saberes, porque sí vemos que nos hace falta en la cuestión de pensamiento matemático. Ahorita pues ya es otro término. Sin embargo, también vamos buscando tenemos esa autonomía curricular para adecuar actividades, porque también vemos que nos hacen falta, pero pues sí vemos que son muchas actividades. Estamos en el proceso, pues, maestra, de llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos, pero también implementando algunas actividades que fortalezcan ese pensamiento matemático en nuestros alumnos, maestra. Muchas gracias, maestra Alejandra. Vamos avanzando en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de obstáculos y resistencias para la implementación. Ya vimos cuál es el primer obstáculo. ¿Cuál es el primer obstáculo? El tiempo. El tiempo que se le puede dedicar al trabajo
con este nuevo modelo, el trabajo para conocer el nuevo modelo. Vamos a ver qué se dice de los compromisos líquidos o compromisos sólidos, la peligrosa extrañeza de los otros. Es el subtítulo que tiene en el texto este tema. Y pues es justamente el segundo obstáculo, ¿no? Dice, el segundo obstáculo que encontramos los maestros se refiere al reconocimiento de una sociedad en constante cambio, donde las personas pierden la habilidad social de generar compromisos profundos con los demás. ¡Guau! Y ahora yo pienso, realmente por eso no se... Es como un análisis lo que estamos viendo aquí de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Fíjense, dice Brauman, todo esto que están viendo ustedes en la presentación no es un invento de una servidora, es el texto, son como partes importantes para comprender de qué se trata este apartado. Y este autor, Sigmund Bauman, que habla del que se habla en este apartado del libro, dice, los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo. Duran, mientras que los líquidos son informes y se transforman y constantemente fluyen. ¿Qué serán los compromisos líquidos y los compromisos sólidos? Vamos a verlo. Y este es el segundo obstáculo con el que los maestros se encuentran. Efectivamente, hay cosas que no podemos cambiar. Y fíjense que, por ejemplo, habla el texto de que en un momento en la historia de la humanidad, las instituciones públicas y privadas como los manicomios, ahí estaban todos los diferentes. Marginados, pues hay que quitarlos, ¿no? Así como de la sociedad, porque pues realmente son un riesgo pues para que estén junto con pues los que son normales o los que piensan, ¿no? Otra cosa que les quiero pedir, y eso lo dice Bauman, que es el que vimos acá en la anterior ilustración. Otra cosa que les quiero pedir es que también si hay palabras que no conocen, también las veamos y las comentemos aquí. Por ejemplo, dice, dicho de otra manera, los marginados son el punto de reunión de riesgos y temores que acompañan el espacio cognitivo. Son el epítome del caos que el espacio social intenta empeñosamente sustituir por el orden. Entonces, por ejemplo, si alguien no sabe qué es un epítome, pues rápidamente hay que buscarlo. ¿Quién me dice qué es el epítome del caos? ¿O quién me explica el sentido de la palabra? Porque ya la buscó en el diccionario. Entonces, fíjense que epítome significa resumen, es la esencia, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de que los marginados son así como que con los que yo no me quiero encontrar, pues no sé, en la escuela, en la fila de las tortillas, ¿no? O sea, son el resumen, son la muestra, los marginados y pues los raros, todos estos que son diferentes, ¿no? Son el resumen del caos, dice aquí, ¿no? O sea, la parte más trágica de la sociedad, pues son ellos, ¿no? Y entonces también nos habla que bueno, eso pasó en un momento de la humanidad, pero con el tiempo se han ido modificando las cosas, ¿no? Pero hay algo que se extiende desde el pasado y hasta el futuro, ¿no? Dice, todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. ¿Cuánto nos tardamos, por ejemplo, en que los padres de familia confíen en nosotros como maestros? ¿Cuánto tardamos en que las promesas, en que se vean que somos una persona
que es responsable, que una persona es fiel, que es una persona que cumple con sus obligaciones. Y justo dice el texto, todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. Todo esto requiere tiempo, la verdad, la confianza, las promesas, la responsabilidad, mucho tiempo para conocer a alguien de verdad, para darle nuestra confianza, ¿no? Todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo, ¿no? Entonces, vamos con los ejemplos de qué son los compromisos sólidos. Yo le ayudo a leer, maestra. Va que va. Compromisos sólidos. El reconocimiento de las diversidades que existen en nuestras comunidades está mediado por el tiempo que les dedicamos para generar un compromiso sólido con ellas. La búsqueda de un compromiso sólido implica construir puentes entre las diferentes subalternidades, entre las distintas diversidades y así, mediante las estrategias de los otros, resolver problemas que nos afectan y de manera inversa. Con nuestras estrategias resolvamos los problemas de ellos. Con base en lo anterior, el MUNO se transforma no solo de manera democrática, sino demodiversa. Entonces, ¿de qué se tratan los compromisos sólidos, maestra? Regularmente, o sea, yo lo pongo más fácil en lugar de política, con las parejas, ¿no? Un compromiso sólido es eso. A veces, damos por hecho cosas. Me parece que aquí lo que menciona es que un compromiso sólido es cuando estoy dialogando con el otro de mis necesidades y a partir también de sus necesidades de la otra persona, podemos llegar a acuerdos, ¿no? Nos habla mucho el libro de hacer comunidades. Entonces, dice que la experiencia del otro, en este caso, pasándolo a maestros y alumnos, a veces consideramos que el maestro tiene como toda la razón y como toda la experiencia. Y hay ocasiones en que los alumnos ya tienen una estrategia o tienen una experiencia en otros ámbitos de cómo resolver algunas situaciones o cómo aplicar algunas soluciones. Y si solo nos quedamos con la idea de que el docente tiene la razón, pues no podríamos hacer ese compromiso sólido con el otro porque no le haría caso a sus estrategias. Es como esta parte de escuchar al otro, cómo ha resuelto, cómo considera, cómo cree y crear un puente en el cual ambos podamos llegar a una solución y a ese compromiso donde compartamos nuestras experiencias, nuestras necesidades y nos acompañemos. Habla mucho de esto de hacer comunidad, ¿no? Entonces, como ser más empático con el otro, como estar más en la escucha activa, no solo oírlos, sino escucharlos realmente con todos los sentidos y ver qué pasa, ¿no? Soltar un poco y ver qué soluciones pueden brindar y hacer para así poder este, llegar a estos acuerdos y soluciones. No sé, por ahí me voy, no sé si Yo creo que sí, acercando. maestra. ¿Eres María de los Ángeles? Antonia Maestra Mendoza. María Antonia. Fíjense que tiene que ver, miren, aquí está el texto, ¿no? Estamos hablando, dice, de compromisos líquidos o compromisos sólidos, la extrañeza de los otros, y es el segundo obstáculo. Y bueno, aquí al leerlo, también les pide a los maestros que hagan reflexiones en el consejo técnico. Seguramente en algún momento nos van a pedir que hablemos de, pues, de esto, ¿no? De los obstáculos, pero justo por aquí vamos. Hay una palabra que vamos a encontrar mucho, y por eso me regresé al libro, que vamos a encontrar mucho, mucho, mucho en este apartado del libro, que es de diferentes subalternidades, ¿no? Dice, la búsqueda de un compromiso sólido implica construir puentes entre las diferentes subalternidades. Entonces les voy a pedir a ver quién encuentra la definición de subalternidades, porque eh, es una categoría que vamos a encontrar a lo largo de todo este tema que estamos viendo, ¿no? De obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. Entonces, estamos hablando de los compromisos líquidos, los compromisos sólidos, y sí, efectivamente la maestra da en el clavo, ¿no? O sea, los compromisos sólidos es, pues quieres estar ahí, pero para estar ahí
haces escucha activa, resuelves problemas, bueno, también tenemos otra palabra aquí, dice que con base en lo anterior, el mundo se transforma no solo de manera democrática, digamos, en donde todos estamos de acuerdo, sino demodiversa. ¿Qué significa demodiversa? ¿No? Ahí tenemos otra palabra. Deberíamos ir haciendo aquí en este espacio nuestro glosario para, pues, igual, para que los demás, si podemos orientarlos, lo podamos hacer a nuestros colegas o en los consejos técnicos. Fíjense que con relación al tema, les decía yo, les pide a los maestros que hagan esta reflexión en el consejo técnico. Dice, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a conocer a tus compañeros de trabajo, madres, padres o tutores de familia y estudiantes? Bueno, entiendo que puede ser también un tema delicado pues por la privacidad de los otros, ¿no? Pero, pues, ¿hasta dónde y qué tiempo le dedicamos a conocer lo que conoce la comunidad, a los saberes comunitarios que forman parte del entorno? Fíjense que hace poco fue la fiesta en Iztacalco, pues no sé cómo se llama la fiesta, pero Iztacalco fue un lugar lleno de lagos, la delegación Iztacalco, la alcaldía estatal Iztacalco. Y entonces hay una fiesta anual en donde se reúnen los barrios y hacen postales como de flores, igual que lo hacen en Tlaxcala, y lo pasean a uno por el centro y le explican a uno la historia del barrio, de los barrios de Iztacalco. Y entonces yo digo, órale, qué padre, me invitaron, yo fui. Y yo dije, órale, qué padre, debería de haber de esto pues en todas las alcaldías, ¿no? Así como que, pues para conocer las colonias en las que vivimos. Pero pues bueno, no en todas lo hay. También, por ejemplo, dice, ¿qué tanta disposición tienes para entender el mundo por medio de los saberes de los demás? A veces nuestro ego no nos permite, pues ni siquiera escuchar a los otros, ¿no? Y esta me causó un verdadero problema, fíjense, ustedes van a creer o no, pero igual les cuento. Dice la pregunta 4, ¿existe alguna diversidad que no soportes o toleres? Pero sumada a esas 4 preguntas están otras 3 que les proponen a los maestros hacer en el consejo técnico. Dice, si estuviera en tus manos ayudar a personas que en poco se relacionan con tu comunidad, con tu manera de pensar o entender el mundo, ¿podría colaborar con ellos? Pues sí, pero, o sea, pues colaboras porque son seres humanos, pero bueno, eso es, mejor no las contesto porque estoy hablando de mi persona y se trata de hacer reflexiones en colectivos docentes sobre estas preguntas, ¿no? ¿Estarías dispuesto a abandonar tus ideales, tus principios o tu herencia cultural por la promesa de un futuro mejor que ofrezca mayores riquezas económicas? Pues eso yo creo que lo hacen todos los migrantes, ¿no? Abandonan sus ideales, sus principios, su herencia cultural por la promesa de un futuro mejor. Eso lo vemos todo el tiempo, no solo los migrantes mexicanos, los migrantes de cualquier parte del mundo que se van a otra parte del mundo que consideran mejor. ¿Han visto la película Guten Tag Ramón? Pues es un inmigrante igual de Oaxaca que llega a Alemania. Es una película muy tierna, pero igual habla de migración. Y la pregunta 7 dice, para comprometerte con una persona, ¿requieres que piense, sienta o entienda el mundo como tú lo haces? Pues justamente, pues eso dificulta los compromisos, ¿no? Porque no sé si estamos buscando al clon que piense igual que nosotros. ¿Qué les parecen estas preguntas para reflexionar en torno a ellas en un consejo técnico? En lo particular estaba pensando que es muy interesante lo que menciona maestra, porque efectivamente, hablando de equidad de género, doy formación cívica y ética en la secundaria. Entonces, hablando de equidad de género y de diversidad sexual, y precisamente con los maestros, hombres, hay como esta resistencia, ¿no? Como una resistencia muy fuerte también a abandonar, no solo por la riqueza, ¿no? Sino abandonar los privilegios que hasta ahorita han tenido,
históricamente, ¿no? Entonces, cuando se habló de trabajar con esta nueva forma, muchos de ellos decían, pues es que sí necesitamos hubo un consejo técnico en el que se mencionaba qué necesidades había y entre una de ellas se mencionó que muchos docentes requerían como, como esta vivencia o esta teoría de la diversidad, ¿no? El respeto a la diversidad sexual propiamente hablando. Y entonces, se comentaba ahí en el consejo que ese era un tema muy difícil y muy delicado, efectivamente, porque para ello tendrían que trabajar con su persona, ¿no? Tendrían que trabajar con sus creencias, con su cultura, con todo lo que genera la identidad personal y que se ha mezclado con esta identidad social y cultural, ¿no? En donde los roles de género, ya ni siquiera estamos hablando de diversidad, sino los roles de género están muy estereotipados y los hombres, hablando del género masculino, tienen que hacer ciertas situaciones de roles tradicionales que todavía se perpetúan y que entonces era muy difícil desde su mirada abandonarlos, ¿no? Entonces, echarse un clavado a responder estas preguntas como lo acaba de hacer usted es fuerte, es una situación muy fuerte porque nos trastoca lo personal, nos trastoca nuestra historia, nos trastoca las creencias. Y entonces ahorita que la escuchaba, efectivamente, dentro de los papás o los maestros, los alumnos, también doy clases en primaria y decía una niñita, ¿qué hace esto aquí? Señalando en el libro de proyectos del aula de tercer grado, en un proyecto viene el esquema, no el esquema, el dibujo de el pene y la vulva. Y entonces ella decía, ¿qué hace esto aquí? Y yo le digo, ¿tú qué crees que haga? Y entonces dicen, pues es un tema, pues claro, es un tema. Y estábamos hablando precisamente del cuerpo. Le digo, hace rato que les dije, toquen su cabeza, a ver quién sabe dónde está su cabeza, su nariz, sus manos. Y todos tocaban su nariz, su cabeza y sus manos sin reírse, sin decir nada y rápidamente. Entonces, le digo, entonces, ya otras partes que son personales o íntimas, bueno, propiamente íntimas, vamos a empezar a conocerlas porque regularmente no se habla de ellas. Entonces, es algo que nos causa risa, pero no risa de burla, sino risa de nervio, risa de algo que nunca me han nombrado, de algo que en mi familia no se nombra y le damos otros nombres, pues para que no digamos el real, pero era lo que les decía, o sea, ¿por qué a nariz no le damos otro nombre? ¿Por qué no tenemos otro nombre para nariz, no? Entonces, para las otras, ya hablando en secundaria, sí, les ponemos mil y un nombres, ¿no? Para estas partes íntimas del cuerpo, para los genitales. Entonces, sí es como, me ha gustado ahorita ir leyendo, algunas cosas de los libros porque efectivamente, pues, ahí comprendo por qué les causa tanto ruido a tantas personas, hablando políticamente, hablando de padres, hablando de alumnos, porque son temas de educación sexual formal que no sean o que se han dejado olvidadas, ¿no? Y que ahorita tenemos una educación sexual, pero informal, ¿no? Que se ve de las novelas, que se ve de los cuentos, de la pornografía, de otras cosas, que también nos hace la mezcla en esto. Entonces, a mí sí se me hace importante cómo ir trabajándolo lentamente, respetuosamente y muy amorosamente y compasivamente con nosotros, o sea, con nosotros, porque Claro. es pues sí, echarnos un clavado y romper paradigmas muy importantes, ¿no? Muchas gracias. Es un comentario muy interesante, maestra Antonia. Para hablar del siguiente obstáculo, hay otro apartado en el texto que dice, es otro subtítulo que dice, soy un opresor, soy un oprimido, existen las clases sociales, es el título de este apartado, ¿no? Hay dinámicas de poder y control que se ejercen sobre las personas. Fíjense que hay estudios que no sé si ustedes los conocen, pero existen. Si a alguien le interesa, pues lo buscamos. Al final les dejo mi número de celular para estar en contacto. Este, hay un, hay un libro que se llama, bueno, que habla sobre política educativa, es el de la micropolítica en la escuela, ¿no? Pero les iba a hablar de otro y se me fue, ahorita me acuerdo, ¿no? De los estudios que demuestran que quien tiene las llaves en la escuela es quien ejerce el poder, ¿no? Yo digo que no solo en la escuela, andamios educativos está en un edificio, están los salones de capacitación en la colonia Roma, ahí rentamos,
Y pues el que tiene el control del edificio no es el dueño, es el señor Enrique, que es el que abre, cierra y tiene las llaves de todo ahí. Entonces, pero me acordé porque en educación sí hay un estudio del Sir Rowell que habla sobre eso, sobre las dinámicas de poder en la escuela y cómo quien tiene las llaves, que normalmente es el conserje, es el que más poder tiene en términos de, y que más lo ejerce, ¿no? Pero vamos a ver el texto que nos dice. En la actualidad, cada vez es más difícil reconocer cómo se ejercen las dinámicas de control y poder sobre las personas. Vivimos en una sociedad de consumo que enajena a los sujetos y los básicas como el tiempo es dinero, se debe ser productivo, el ocio es una actividad negativa, el éxito está al alcance de todos. Solo es cuestión de dedicarse, no, perdón, de decidirse para que algo suceda. Solo es necesario pensar positivo. El hombre ha perdido el rumbo y no es capaz de reconocer las prácticas de poder y control. Dice, el hombre ha perdido el rumbo y no es capaz de reconocer las prácticas de poder y control que se ejercen sobre él y al final acepta ser su propio verdugo asumiendo dinámicas de autoexplotación para alcanzar el rendimiento óptico que le garantice el éxito en este sistema de consumo. Pues efectivamente vivimos en una sociedad de consumo en donde eh, la mercadotecnia principalmente es la que nos trata de convencer de todo esto, ¿no? De que por ejemplo, esto del ocio el ocio es negativo. Y no, ya vimos que no. El ocio permitió a los romanos, a los griegos, desarrollar a unos el derecho y a otros la filosofía, ¿no? Y pues bueno, ¿qué dice el texto sobre estas dinámicas de poder? Dice, bueno, el primer paso para reconocer las dinámicas de poder es discutir en torno a los privilegios o a las carencias que el sujeto posee, es decir, si es opresor o es oprimido. Entonces, la idea es que quien tiene privilegios es un opresor. Yo digo que no en todos sentidos, pero bueno, es lo que dice el texto. Y quien tiene carencias es el oprimido. En la escuela, ¿quién tiene privilegios y quién tiene carencias? Tendríamos que preguntarnos. Reconocimiento de las dinámicas de poder. Y pues bueno, un poco para saber un poco más de cómo están las dinámicas de poder, dice aquí que podríamos hacer un ejercicio de diagnóstico cualitativo y nos lo propone al final del capítulo. ¿No? Pero yo les digo, hay este planteamiento que hace el libro, sí pienso que puede ser un poco maniqueo, o sea, es decir, quien tiene privilegios es el opresor. Yo digo que no, porque, por ejemplo, incluso si es el señor, el conserje, el que tiene las llaves, él no es el opresor. En términos a lo mejor solamente del uso de las instalaciones, pero con relación a, no sé, a, a las finanzas, pues puede ser un oprimido, porque no creo que sea el que mejor gane de la escuela, ¿no? Entonces, sí me parece que este planteamiento es un poco maniqueo, pero así lo plantea el libro, ¿no? Las dinámicas de poder tienen que ver con si tienes privilegios o si tienes carencias, ¿no? Hay preguntas, dice el texto, diseñadas bajo 4 variables para desarrollar un pensamiento de ruptura que te permita la toma de conciencia crítica. ¿Quién me ayuda a leer estas 4 variables? Y yo, maestra. Gracias, maestra Silvia. 1. Identidad de clase, es decir, la definición que los sujetos hacen de sí mismos como miembros de una clase que ocupan, junto a otros miembros de esa clase, un rol distintivo en las relaciones productivas. 2. Oposición de clase, es decir, la
percepción que los miembros de la clase trabajadora tienen del capitalismo y sus agentes de tanto oponentes a sus intereses de clase. 3. Totalidad de la clase, o el reconocimiento que los elementos definidos previamente concretan tanto la situación de uno mismo en la sociedad como la situación de la sociedad en general. 4. La concepción de una sociedad alternativa que se puede conseguir a partir de la lucha contra los oponentes de clase. Bueno, y fíjense que todo esto lo desarrolla, gracias maestra Silvia, lo desarrolla en el cuestionario que se sugiere al final del capítulo, tanto para los alumnos como para el trabajo entre maestros. El cuestionario extenso, ¿no? Las preguntas para este apartado es, bueno, ¿reconoces la diferencia entre subalternidades y hegemonías? Entre dominados y dominantes. O sea, ¿sí saben qué es ser un subalterno? Estar abajo de alguien, ¿no? O sea, estar abajo de algo. Eso es subalterno. Y hegemonía, pues estás arriba. Entre dominados y dominantes, entre oprimidos y opresores. ¿Reconoces la subalternidad a la que pertenecen campesinos, obreros, profesores, mujeres indígenas, migrantes y sus particularidades? Por ejemplo, mujer campesina mazahua, profesor indígena totonaca. Es decir, pues le vas sumando ahí subalternidades, ¿no? O sea, pues o adjetivos o clasificación o categorías. Dices, reconoces el sector hegemónico, su discurso dominante y las prácticas opresoras que ejercen violencia sobre los tuyos en su subalternidad. En realidad, fíjense que al final, después de haber leído todo este capítulo, de lo que me doy cuenta y que yo creo que no es malo, es el hecho de que las comunidades tienen que aprender a organizarse y a exigir derechos y a exigir, pues mejoras en el lugar en el que viven, en el lugar en el que se divierten. Y yo creo que poco a poco, pues esto ha ido avanzando, ¿no? Dice, ¿identificas los mecanismos de violencia que se ejercen sobre las demás subalternidades de la comunidad? ¿Identificas los privilegios de las personas que son una condición heredada por aspectos económicos, culturales, políticos y no el resultado de un sistema meritocrático que premia el esfuerzo? Pues yo digo que sí, que todos nosotros podemos reconocer todo esto. En realidad, les decía yo, a lo que lleva este capítulo es a la intención de que los maestros no olviden como ese papel histórico que tuvieron de trabajar como líderes de la comunidad, como ser el mentor de la comunidad, aquel que organiza, promueve y hace mejoras, ¿no? Dice, reconoce las dificultades, las privaciones económicas, culturales o políticas son consecuencia de la clase social y la subalternidad a la que se pertenece. Yo creo que los maestros sí tienen capacidad de reconocer todo esto, ¿no? Pero también son buenas preguntas, para trabajar en algún consejo técnico. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Entonces llevamos, el primer obstáculo es el tiempo, el segundo obstáculo es saber si estamos trabajando para desarrollar compromisos sólidos en la escuela, ¿no? Para que la gente, la comunidad aprenda a trabajar sobre compromisos sólidos y pues en la medida de lo posible trabajar las cuestiones líquidas. Y en este sería otro obstáculo, ¿no? El reconocer si tienes privilegios o carencias, es decir, en dónde en este mundo, así como está, reconoces de qué eres parte. Esa es realmente la pregunta, ¿no? Llevarnos a conocer a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestro colegio, en dónde estamos, ¿no? Y que existe la posibilidad siempre
de la organización. Vamos con la cuarta y última parte de este apartado del libro, que es el diagnóstico cualitativo en materia de pensamiento crítico. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Voy a empezar con la conclusión del capítulo. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico? Dice, la intención del diagnóstico es que el docente elija las preguntas que considere más pertinentes. O sea, es decir, no tiene que hacerlas todas, pero como él conoce la escuela, conoce la comunidad, pues él elige la batería de preguntas. Dice, para responderlas puede hacer entrevista, cuestionario, rúbricas, listas de cotejo o actividades lúdicas como dibujos de familia, casa y comunidad en donde utilice las preguntas y sus puntajes como criterio de apreciación. Cada una de las preguntas tiene un puntaje. Entonces, dependiendo de lo que contesten los alumnos, ustedes van a hacer la suma. Dice, la suma de estos últimos es solo un acercamiento para reconocer las condiciones sobre las cuales un pensamiento crítico pueda o no prosperar. O sea, nos conviene hacer alumnos críticos que ejerzan y desarrollen su pensamiento crítico. Dice, 100 puntos es una buena referencia, pero si el resultado es mayor, significa que hay múltiples dificultades para generar conciencia crítica, ¿no? Una vez obtenidos los puntajes, así como la información sobre sus estudiantes y sus contextos, puede integrarla en el codiseño, es decir, ya que apliqué la encuesta a mis alumnos, puedo darme cuenta como que qué les hace falta desarrollar e incluirlo en mi planeación, ¿no? Y dice finalmente, es importante señalar que un nuevo modelo educativo, es decir, el nuevo modelo educativo, el 22, el que estamos conociendo y trabajando, dice, requiere nuevas prácticas pedagógicas cuya base sean ideas diferentes, dado que la innovación en los materiales es superflua si esta no viene acompañada de un pensamiento crítico. El libro dice revolucionario, pero yo digo que es un pensamiento crítico, ¿no? O sea, alguien que no es capaz de mirarse a sí mismo y ver qué necesita, o de mirar a su comunidad y ver qué necesita para estar, puede estar bien, pero para estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, los datos, creo que todos han contactado este teléfono, pero bueno, me quiero regresar a las preguntas. Aquí están las preguntas. El primer apartado de preguntas, el cuestionario está armado así, ¿no? Dice, las primeras 20 son para identificar las condiciones colectivas y sociales de los estudiantes. Las otras 20 son para trabajar de forma individual con los estudiantes que requieran una atención específica. Es decir, las primeras 20 son para el grupo. Luego, las siguientes 20 son para, de manera individual, ir viendo cómo está cada alumno. Y las últimas 20 son para que los docentes indiquen sobre temas relativos a la pedagogía crítica, su práctica y las lógicas de dominación implícitas en el currículum oculto, ¿no? Bueno, aquí las tengo, las preguntas, pero me gustaría que las viéramos directamente en el libro, porque miren, estas primeras preguntas, todas, aquí valen 4 puntos si la respuesta está aquí, 3 puntos si contestan casi nunca, si contestan a veces 2 puntos y si contestan a menudo 1 punto. Dice, ¿puede describir su casa y enunciar si en ella tiene lo necesario para vivir sanos y protegidos? ¿Reconocen sus vivencias más significativas? ¿Saben quiénes pueden estar en la escuela y qué es lo que hacen? ¿Se plantean para qué sirven o por qué se deben cumplir los acuerdos de convivencia? ¿Reconocen que los árboles, animales, frutas, plantas, flores son seres vivos? Voy a dejarle aquí y me voy a ir al libro para que las veamos directamente en el libro y las identifiquen ustedes allí, justamente,
Entonces, aquí está el libro. Lo voy a compartir ahora para que veamos las preguntas, porque después van cambiando aquí, miren. Aquí empieza el diagnóstico. Diagnóstico cualitativo, ¿no? Dice, preguntas para trabajar con los estudiantes. Estas son las primeras que le leí, ¿no? Se desplazan dentro de su casa o escuela con seguridad y pueden indicar algunos otros trayectos dentro de ellas, ¿no? Y a lo mejor estas las tengo que contestar yo a partir de una entrevista que yo le haga a los alumnos, ¿no? Pueden reconocer que las personas necesitamos cuidarnos mutuamente. Conocen los lugares típicos de la colonia, barrio o la localidad, tiendas, parques, mercado, iglesias, etcétera. Reconocen que necesitaríamos el agua para vivir y que debemos cuidarla. Identifican la importancia de las vestimentas típicas de su comunidad o de algún pueblo originario. Identifican semejanzas y diferencias de los cuerpos de niñas y niños. Está súper interesante, ¿eh? ¿Tienen una idea del tiempo real en cuanto a la sucesión de los días, semanas o meses? ¿Saben a qué se dedican sus familiares más cercanos? ¿Conocen los servicios de su comunidad y saben cómo recurrir a ellos en caso de ser necesario? Y ya se fijaron, todos los puntajes están aquí, 4321, 4321, 4321, cosa que no pasa en los siguientes dos cuestionarios. Bueno, ya no leí estas, ¿no? Respetan los acuerdos en las tareas colectivas, comparten con sus iguales o con adultos aquello que les agrada o les interesa, reconocen su pertenencia a un grupo, familia, amigos, escuela, comunidad. Y en el siguiente apartado, que son las individuales, fíjense cómo varía aquí el puntaje. Si yo contesto nunca, voy a tener 4, casi nunca 3, a veces 2 y a menudo 2. Pero hay preguntas en donde se invierte la escala. Si yo contesto nunca, pues voy a tener un punto, ¿no? Y si contesto a menudo, voy a tener 4. Entonces, es importante notar estas diferencias, ¿no? ¿Con qué frecuencia siente que necesita compañía? ¿Con qué frecuencia siente que no tiene a nadie a quien recurrir? ¿Con qué frecuencia se siente solo? ¿Con qué frecuencia siente que forma parte de un grupo de amigos? ¿Con qué frecuencia siente que tiene muchas cosas en común con las personas de su entorno? ¿Con qué frecuencia siente que ya no tiene confianza en nadie? ¿Con qué frecuencia siente que a los demás no les interesan sus ideas y aficiones? ¿Con qué frecuencia se siente abierto? Aquí igual, ya vieron, igual va cambiando de pregunta la clasificación, el puntaje que tiene la pregunta, ¿no? Y entonces aquí están las preguntas que se hacen de manera individual. Preguntas para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y dialogar entre docentes. Igual aquí, vean, estas primeras tienen el 4 aquí, pero tenemos aquí las 6 en que se invierte, ¿no? El puntaje de la pregunta. Y son las preguntas para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y dialogar entre los docentes. Reconoce la diferencia entre subalternidades y hegemonías, entre dominados y dominantes, entre oprimidos y opresores. Esto lo tienen que contestar entre maestros. Yo no sé si en algún momento en algún consejo técnico, porque todos los consejos técnicos de este año, al igual que el del año anterior, pues van a tener que trabajar con temas para seguir conociendo más el modelo educativo. Y bueno, hasta aquí llegaríamos, porque hasta aquí llega el tema de esta semana, el de reconocer los obstáculos y resistencias